acompáñenos a ponerse de pie para cantar a nuestro Dios. Como les dije en el principio, tenemos un Dios grande, Él es nuestro Padre, y vamos a cantar a Él con esta canción. Tu dulce voz
Solo tú eres digno de recibir toda la alabanza. Eres merecedor, porque dice a tu Hijo unigénito para llevar todas nuestras cargas, nuestros pecados, Señor, y no merecíamos nada de eso. Te damos gracias, Señor, y estamos infinitamente adulados contigo. Pedimos que seas tú esta mañana tocando los corazones de tu palabra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Vamos a entrar al mensaje de la mañana. Estaba leyendo en que la mayoría de pastores tienen dificultad para el Día del Padre, porque no hay un mensaje claro en la Biblia que hable o que vaya dirigido directamente al padre, pero como padre y esposo y padre y abuelo y padre que cuida de todo, ¿no? No encontramos eso por un lado. Por otro lado, todo lo que encontramos en las Escrituras tiene que ver con el hombre. Amén. ¿Sí me entienden? Pero no directamente para el padre en sí. Yo creo que lo más bonito en este día es poder reconocer de que muchos de nosotros somos padres, pero que por la naturaleza pecaminosa en la cual vivimos, desafortunadamente no alcanzamos a llegar a ese punto en el cual pudiéramos ser llamados padres perfectos. No existe tal cosa. Cada uno de nosotros hemos fallado y no hay ninguna manera de que podamos decir hago todo lo bueno. Desde el principio de la creación nos encontramos con Adán. Se le dio una responsabilidad y falló. Como esposo falló, como padre falló. Y a través de las Escrituras en el Viejo Testamento empezamos a ver a todos estos héroes de la Biblia. Encontramos a un Noé que fue escogido para poder salvar este remanente que iba a continuar con la humanidad para poder llevar a cabo la redención del mundo. Dios lo llama directamente y al final de el trama de la inundación del mundo nos quedamos con este personaje que hizo todo lo que Dios le pide y al final de eso se emborracha y uno de los hijos lo ve desnudo y ven la desnudez de él, del padre, y podemos ver que como humanos fallamos continuamente. El padre de los hebreos, Abraham, también es llamado directamente por Dios y falla como padre, como esposo.
termina teniendo hijos con una sierva que no debería haber hecho. Y así sucesivamente nos centramos en las Escrituras y encontramos cada uno de estos héroes, que ninguno de ellos fue perfecto. El problema para nosotros a veces es que vemos a Cristo como nuestro modelo y queremos ser perfectos como Él lo fue, y la realidad es que estamos muy lejos de eso. Encontramos a la persona de David, que es la única persona en las Escrituras que dice que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre adoraba tanto a Dios que no ha habido otra persona, de acuerdo a las Escrituras, que amaba tanto a Dios como él amaba. Y aún con ese gran amor que él tenía hacia su Padre Celestial, nos encontramos con un esposo, con un rey, con un padre que falla en todas las áreas posibles. Y la dificultad para nosotros en nuestro tiempo poder celebrar un día con los padres y decirles un mensaje muy bonito es que no se encuentran mensajes bonitos para los padres. El doctor R.L. Heimers Jr., él dice lo siguiente, que predicar en el Día del Padre es lo peor para él, porque no encuentra qué predicar. Dice él estas palabras: después de pensar mucho, yo creo que conozco la razón por la cual es tan difícil sacar un sermón del Día del Padre cada año. En el primer lugar, no hay uno en la Biblia. Oh, de seguro, la Biblia habla específicamente sobre los padres aquí y allá. El apóstol Pablo tiene varios versículos dirigidos a los padres. También el apóstol Juan. Pero no hay sermón completo sobre los padres en el libro de los Hechos. Y Jesús no dio un sermón completo sobre los padres. Además, los grandes predicadores de la historia, Agustín, Lutero, Wesley, Whitefield, Spurgeon, etc., no dieron muchos sermones sobre los padres. Sin embargo, dice él, yo no creo que esto sea una falla o un error de parte de ellos. Ahora, esto podrá parecer una herejía, pero yo simplemente no pienso que a los padres se les necesite predicar mucho, por así decirlo. Y nota, dice él, digo por así decirlo, porque en todo sentido verdadero, el mensaje de la Biblia es para los padres y los hombres en general. Amén. Sí. Entonces no importa lo que yo predique, es para nosotros. El problema es predicar en el Día del Padre y solo dirigirse a los padres, pobrecitos. Ya tienen suficiente ellos para venir y ¿me entienden? ¿Y las hermanas qué? ¿Y los niños qué? ¿Y los jóvenes? Entonces, es bueno predicar todo el contexto bíblico a veces y no tratar de aislar a nadie. Una de las razones por la cual a veces no se le predica a los padres también es por lo siguiente, y este doctor lo dice, los hombres no necesitan una flor o alguna placa o un marcador de libro. Si hoy tenemos unos recuerdos, pero en realidad no fueron necesarios, los hombres en realidad no necesitan tales cosas. Y yo me puedo apuntar ahí. A mí me dan cositas de esas y yo like, ok, gracias, no lo tomen a mal, ok, gracias, qué bueno, gloria a Dios que se acordaron. Pero la realidad es que los hombres no somos así. No necesitamos tales cosas. De hecho, no creo que los hombres necesiten el Día del Padre. No creo que lo necesiten, y creo que muchos de ellos aún lo quieran. Es algo que la gente, dice él, de Hallmark inventó para vender muchas tarjetas a las damas. Y en las iglesias pensaron que era fantástico. Pero si tomaras una encuesta secreta de hombres en cualquier iglesia, te apuesto a que la mayoría diría, nah, no necesitamos todo ese alboroto. Eso es por un lado, ¿no? Pero a pesar de que el hombre pudiera sonar como que no tiene sentimientos. Pero la realidad es que el hombre se le ha dado una capacidad y una responsabilidad única, y que cuando el hombre falla, la sociedad sufre.
la familia sufre. Entonces la responsabilidad que viene sobre nosotros es más grande de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Por lo mismo deberíamos de predicar todo el contexto bíblico para poder hacerle entender al hombre su responsabilidad, lo que necesita hacer como esposo, como padre, como abuelo, como hombre de Dios sobre todo. Amén. Este doctor, para terminar ahí, bueno, creo que con eso me voy a quedar seguro por el tiempo que se nos fue ya, ¿verdad? Pero dice, puedo pensar un buen motivo para tener el Día del Padre en la iglesia, dice, y es como excusa para conseguir que los hombres vengan a oír el evangelio predicado. Y para serte franco, yo creo que esa es casi la única razón sensata, espiritual, para celebrar el Día del Padre en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los hombres necesitamos escuchar la palabra. Cualquier cosa que lleve al hombre a la iglesia a oír una predicación o el evangelio es buena y sensata. Pero la siguiente pregunta sería esta: ¿necesitan los hombres perdidos oír el sermón de cómo ser padre? Piensen en lo que les acabo de preguntar. ¿Necesita un hombre incrédulo venir a una iglesia y escuchar una predicación sobre el Día del Padre en cómo ser un buen padre? Así es. No, no lo necesita. No lo necesita, porque si no tiene a Dios, ¿cómo va a llegar a ser un buen padre? Sí. Lo que necesitan es escuchar la predicación del evangelio. Sí. Es Cristo crucificado lo que necesitamos escuchar. Yo no creo que un hombre que rechace el evangelio le ayude a oír un estudio bíblico de cómo ser un padre cristiano. Y no creo que los hombres en nuestra iglesia necesiten un sermón el domingo sobre ese tema tampoco. Pero para dejar esto a un lado, este es el punto. Tenemos a un Padre todopoderoso, tan compasivo con nosotros, que nos ha dado todo y más para que nosotros le podamos servir mejor, no solamente en el plan eterno de salvación, que cada uno de nosotros encajamos ahí una vez que hemos sido llamados a servirle al Señor, pero también en la familia en la que Él nos ha dado. El Salmo 133:13 dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. 1 Juan 3:1 dice, fíjense, qué gran amor nos da el Padre, o nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. ¿A quién? A ese Padre todopoderoso. Ese Padre nos ama tanto que nos cuida, nos disciplina, nos instruye por medio de su palabra. Según Timoteo 3, 16, del 15 al 16 al 17, encontramos que la escritura es de mucha importancia para nosotros. ¿Por qué? Para que el hombre de Dios pueda ser perfecto en todo su camino. Y cuando no somos perfectos, el Señor nos disciplina. Proverbios 3, 11, 12 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Tenemos un Padre todopoderoso que cuida de nuestra vida, nos instruye, nos exhorta, nos ama, pero al mismo tiempo nos conforta en esos momentos de tribulación, de dificultades. Ese Padre siempre está allí. Y Él recompensa a sus hijos a medida que esa recompensa sea necesaria. Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. El problema de nosotros los padres es que no oramos lo suficiente.
Y yo sería el primero en decir, ¿saben qué? En realidad no oramos lo suficiente. Jesucristo, como nuestro Rey y Salvador, en esa comunión que Él tenía con su Padre, nos deja un legado grandísimo acerca de la oración, en el cual Él siempre está hablando con su Padre. Imagínense ustedes como uno de los 12 discípulos caminar con Jesús y de vez en cuando decía, espéreme acá, y se iba a orar. Espéreme acá y se iba a orar. Espéreme acá y se iba a orar. ¿Qué hizo todo esto en los discípulos? Esto llevó a los discípulos. ¿Se recuerdan el Padre Nuestro? ¿De dónde salió? Los discípulos llegan y le dicen, enséñanos a orar. Veían tanto el ejemplo que ellos vienen a Él y dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Él les deja esta predicación, esta enseñanza tan bonita en cómo poder levantar una oración a nuestro Padre Celestial. Voy caminando hacia un lugar con esto, y es que en Efesios 6:12, ya entrando acá, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso es para nosotros los hijos. ¿Cuántos de ustedes son hijos? Todos hemos sido hijos e hijas. ¿Deberíamos de honrar a nuestros padres? Sí. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Es el único mandamiento con promesa. El único mandamiento con promesa. Ahora, el punto es el siguiente. Isaías 55, 8, 9 nos habla muy claramente de que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué puse esto acá? Porque el hombre de Dios debería de temerle a Dios. Un hombre temeroso de Dios va a buscar la voluntad de Dios continuamente. Un hombre temeroso de Dios va a adorar a Dios. Un hombre temeroso de Dios va a amar a Dios. Un hombre temeroso de Dios va a buscar hacer lo correcto todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque tenemos un legado que dejar. Tenemos una responsabilidad con nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos y todo lo que viene. El día del sábado que fui y compartimos tiempo con todos los padres ahí, gracias a las hermanas que hicieron un trabajo excelente, estábamos hablando acerca de Jonathan Edwards y el legado que él dejó, y aquí les dejo esta lista si alguno de ustedes quisiera copiarla, podemos ver lo que un hombre piadoso puede hacer en su vida versus un hombre que era mundano, incrédulo y no tenía temor de Dios en el otro lado. Ahora, ¿cómo llegamos a temerle a Dios o tener ese temor de Dios? Algo que se nos ha olvidado mucho es de que cada vez que nosotros fallamos deberíamos de volver a la cruz, de volver a la cruz, de volver a la cruz. Y el ministerio de la cruz o el evangelio de la cruz es tan importante para el hombre que lo pueda recordar continuamente. Con eso en mente, dije yo, bueno, ya no sé qué predicar sobre el Día del Padre. He predicado muchas veces y en realidad hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero nada directo, ¿no? Entonces tampoco quería venir y avergonzar a los padres a veces por lo que no estamos haciendo, porque yo creo que ya el mundo donde vivimos en realidad nos ataca tanto a los padres. El patriarcado ahora es algo de que el feminismo está queriendo deshacerse de él. Y es interesante porque no quieren nada que ver con los padres. Ahora más que nunca hay familias quebrantadas en las cuales hijos quedan viviéndose con su madre nada más. Los padres están desapareciendo. Y si nos pusiéramos a pensar cómo corregimos ese error, traigamos a esos hombres a los pies de Cristo, porque es la única manera.
Pero aún dentro de todas las fallas que el hombre tiene y que el Padre hace, hay algo que el hombre tiene que nadie se lo puede quitar. Y el hombre puede llegar a ser fiel, muy fiel. Cuando el hombre reconoce y tiene el temor de Dios, ese hombre puede llegar a ser el padre más excelente. Y podemos ver en el primer capítulo de Job, podemos encontrar la historia de Job, y que dice que Job era un hombre perfecto. ¿En qué? En su carácter, en cómo vivió su vida, en su familia, con sus hijos, qué es lo que hacía. Él ofrecía sacrificios por sus hijos. Era un padre excelente. Pero también era un hombre que tenía el temor de Dios. Pero volviendo al hombre, lo voy a dejar ya con esto, quiero entrar a un mensaje acá y lo voy a hacer bastante corto. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, hay unos, no sé si son en TikTok o en YouTube, donde siempre hay personajes que andan entrevistando al mundo. Y en uno de ellos, que me causó como que compasión por el hombre en ese sentido, por lo siguiente. Andan preguntando, y este youtuber o lo que fuese, influenciador, ¿cómo se les dice? ¿Sí? Influencer, ¿verdad? Sí. Anda haciendo la pregunta y le pregunta a todas las mujeres primero. Si alguno, obviamente habla solo con las personas casadas, y les dice a las mujeres, si tuviera que morir uno de ustedes dos, ¿quién quisieras tú que se muriera? Todas las mujeres dicen, pues que se muera él. Todas las mujeres dicen, no, pues que se muera mi esposo, que se muera mi esposo, que se muera mi esposo, y todas las mujeres diciendo que se muera su esposo. Después que termina, el hombre llega y hace la entrevista con todos los esposos, y no necesariamente los esposos de cada una de las mujeres que acaba de entrevistar, pero hombres en general, ¿no? Y desde los más profesionales hasta los más pobrecitos, hasta los basureros, y él les pregunta, si tuviera que morirse alguien en tu pareja, ¿quién quisieras tú que fuera? Todo sin pensarlo, lo primero que se le viene a la mente, yo. Y esa es la diferencia que hace el hombre. Y es la forma en cómo Dios nos creó. Porque nos creó para proteger, para servir, para dar, para cuidar. Amén. Y si el hombre hace eso, el hombre está llenando esa responsabilidad que Dios dejó en nosotros. Pero me dio tristeza por un lado, pero por otro lado digo, wow, es la realidad. El hombre siempre va a estar dispuesto a morir por su familia. Y cuánto más un hombre de Dios. ¿Sí me entienden? Cuánto más un hombre de Dios. Entonces, el punto acá que quiero dejarles es lo siguiente: ¿cómo llegar a ser un hombre temeroso de Dios? Y cómo corregir nuestros caminos si es que no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, para eso, Pablo en el 1 Corintios nos deja los primeros 2 capítulos que están llenos de sabiduría, increíble sabiduría divina, y nos deja unos versículos en el cual podemos aprender mucho de lo que Pablo dice. Y el tema de esta mañana en 1 Corintios 2 del 1 al 5 es la fe en el poder de Dios. El hombre, el padre excelente va a ser un hombre que tiene su fe en el poder de Dios. ¿Cómo encontrar ese poder de Dios? Bueno, vamos a leer los versículos. La fe en el poder de Dios es lo que el hombre debería de tener. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el único que lo puede todo. Sí, amén. La presentación de la sabiduría de Dios, y así se llama el texto, el tema, quiero decir. Versículo 2 del 1 al 5, en 1 Corintios dice lo siguiente:
Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, para poder explicar estos versículos del 1 al 5 en el capítulo 2, tendríamos que leer todo el capítulo 1. Obviamente no es mi intención hacer eso, pero poder agarrar algunas joyas que están ahí también. Y lo vamos a desglosar de la mejor manera posible, estos versículos acá. ¿Cuál es el objetivo realmente? De que podamos reconocer de que necesitamos predicar a un Cristo crucificado. Amén. Porque es la única manera en que podemos cambiar al hombre. Cuando el hombre se da cuenta de lo que Cristo hizo y llega al entendimiento de que ha ofendido a Dios y que necesita pedir perdón, y que la cruz fue la que nos ha dado ese privilegio de poder ser llamados hijos de Dios, entonces el hombre puede ser transformado. Pablo en esta carta pasó 1 año y medio predicándoles a los corintios. En el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles dice, y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pablo tenía el deseo de alcanzar y de crear iglesias donde quiera que él podía ir. Pero su tema principal siempre fue la cruz. Spurgeon llega a decir esto de Pablo, dice, yo digo que Pablo tenía en Cristo crucificado un tema igual a su objeto, un tema que satisfaciera el caso de cada persona, un tema que sería útil a los hombres en las primeras horas del nuevo nacimiento e igualmente útil al ser hechos partícipes de la herencia de los santos en la luz. Tenía un tema para hoy y para mañana, y un tema para el próximo año, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenía en él, Jesús crucificado, un tema para el palacio del príncipe y un tema para la choza del campesino, un tema para el mercado y un tema para la academia, para el templo pagano y la sinagoga. Donde quiera que él podría ir, Cristo sería para judíos y gentiles, para esclavos o libres, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Y no solo para un beneficio, sino la salvación completa a todo aquel que cree. Amén. Increíble las palabras de Spurgeon, pero es una realidad. Él creo que ha sido la mejor persona que descifra la mente de Pablo. Pablo su enfoque era el evangelio. Inclusive en Romanos 1:6, donde dice, 16, perdón, no me avergüenzo. No se avergonzaba del evangelio y lo iba a predicar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él entendía. Él dice, porque es poder, es el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. Amén. Con eso en mente, la fe en el poder de Dios. ¿En qué debería poner la fe el hombre? No en la fe misma, no en lo que se ve. No en la palabra, no, y aunque la palabra es eterna y buena y perfecta y todo lo demás, pero la fe tiene que estar en el poder de Dios, porque Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Y para poder entender esa transformación y poder entender cómo llegar a Él, tenemos que escuchar el Evangelio de Cristo. Amén.
Entonces Pablo nos da un contraste en cómo la sabiduría humana jamás nos llevará a Dios. No importa toda la filosofía del mundo que nos enseñe cosas buenas como ser buenos padres, buenos hijos y todo lo demás. Todo eso es bueno en sí mismo. Pero si no es la palabra de Dios, solo es sabiduría humana nada más. Y no tiene poder para cambiarnos. Entonces la sabiduría humana jamás nos llevará a Dios. Miremos esa futilidad de la sabiduría humana. O miremos lo que la sabiduría humana no puede hacer, básicamente. ¿Cómo vemos eso? Entremos a estos versículos. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Allí vamos a encontrar la sabiduría humana. Y se lo voy a poner ahí para que lo entiendan y lo vean. Miren, enfóquense en todo lo amarillo. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Llevar el evangelio de Cristo ¿a quién? A todos los gentiles. Y a todo el que se le atravesara, en realidad. El trabajo de él era ir como un heraldo de Dios. Pero no solamente heraldo, pero como un embajador de Cristo. Porque Cristo mismo lo había llamado para eso. A este le dice, lo voy a hacer sufrir por el evangelio. Y su trabajo era llevar el anuncio de la cruz a todo gentil. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, y aquí viene, no fui con superioridad de palabra. En pocas palabras, él había estado en Atenas, había estado predicando con filósofos y todo, y me imagino que Pablo era un orador increíble con muchas lenguas de por medio, había estudiado tanto que él no tenía problemas con la oratoria. Él podía hablar con los grandes. Pero miren lo que dice acá, aún entendiendo eso, que Pablo, imagínense ustedes, instruido por Gamaliel, uno de las personas más intelectuales de su tiempo, dice, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. ¿Por qué hizo todo esto? Para lo siguiente, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de hombres. En pocas palabras está diciendo, yo pude haber venido, con mi oratoria, los pude haber hasta convencido de muchas cosas de las que les iba a enseñar, pude haber sido muy elocuente, con palabras rebuscadas y poderlos impresionar tanto a ustedes para que ustedes creyeran lo que yo les estaba diciendo, pero no tomé esa ruta. Decidí, dice Pablo, no llegar con superioridad de palabras o no llegar con sabiduría humana. No usar palabras persuasivas de sabiduría. ¿Por qué? Porque él dice que él no quería que nuestra fe descansara en la sabiduría de los hombres. ¿Qué encontramos en nuestros días en las iglesias? Que hemos disminuido el poder de la predicación hemos disminuido el poder de la cruz y ahora no queremos ni hablar ni de pecado en las iglesias. Puro amor, puro amor, puro amor. Y la gente se está llenando ¿de qué? De sabiduría de los hombres. Sí, amén. Y motivan a las congregaciones a que hagan esto, hagan lo otro, y caemos en el error de llegar a ser un club social, en el cual todos nos amamos y nos queremos, sí, pero y el evangelio, muy bien, gracias.
la sabiduría humana jamás nos llevará a Dios. Pablo lo entendía, por lo mismo él predicaba a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque él entendía los tiempos. Él sabía de que eventualmente él escribe a Timoteo y le dice lo siguiente, en el primer capítulo le dice, en el capítulo 4, el 1 Timoteo le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces, si Pablo está correctamente dándonos una visión de lo que venía y lo que pudiéramos nosotros decir ahora, ya está acá con nosotros. Entonces, si esto es cierto en nuestro tiempo, ¿cómo esperamos ver a padres perfectos aún cuando son cristianos? Si no se está predicando la verdad del Evangelio. No hay transformación de corazones a menos que lleguemos a la cruz. En Jeremías 9, 23, 24 dice lo siguiente: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Amén. ¿Qué hace Él? Yo hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Sí. Ahora no se puede hablar de justicia en las iglesias. Oh, no, pues ya empezó a regañar, eso no es bueno. Pablo entendía, lo único que podía transformar al hombre era Cristo y Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana, por muy buena que fuese, no tiene la capacidad ni el poder transformador del Evangelio de Cristo. Spurgeon dice lo siguiente, dice, es cierto que un hombre ciego no juzga colores. ¿Cómo lo va a hacer? No puede. Un sordo no juzga sonidos. Y un hombre que nunca se ha avivado en la vida espiritual no puede tener ningún juicio sobre las cosas espirituales. Entonces, ¿qué necesitamos? La palabra que necesitamos. Cristo crucificado. Calvin dice lo siguiente, dice, Dios no está diciendo que es mejor ser necio o no educado, porque cuando habla, dice Pablo, que llega con humildad, expresión, las palabras muy sencillas, las estaba predicando. Lo que no está queriendo decir Pablo es de que él no tenía educación, en ninguna forma. Pero a veces confundimos la humildad o la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz. Y no queremos dimensionarlo a veces, o tratamos de adornarlo con palabras adecuadas. Pero dice acá, Calvino dice lo siguiente, Dios no está diciendo que es mejor ser necio o no educado. En vez de eso, Él está diciendo que la sabiduría del mundo y educación no nos trae salvación en Jesucristo. Al poner al fuerte y sabio y grande en vergüenza, Dios no exalta al débil e ineducado y sin valor, sino que los lleva a todos abajo a un nivel en común. ¿Sí entendieron? Sí. O sea que todos deberíamos de empezar, todos tenemos la misma capacidad de entender. Y todos estamos en el mismo nivel. Tanto el rico como el pobre, el educado como el no educado, el graduado como el no graduado. El problema con la sabiduría humana es que nos puede confundir. La sabiduría humana, si no viene de las escrituras, puede traer cosas que pensamos que o pudieran sonar bien, pero no están correctas. Por ejemplo, miren lo siguiente. Lee cuidadosamente y piensa, dice, no olvides, que no hay nada más poderoso que la oración. No hay nada más fuerte que la fe. Y no hay nada más grande que Dios. ¿Cuál es el problema con eso? Ya les dije qué problema, ahora lo van a buscar. Pero si no les hubiera dicho que hay un problema allí,
Yo creo que ustedes lo hubieran ignorado y no lo hubieran entendido. ¿Cuál es el problema allí? No lo ven, ¿verdad? Ok. No hay nada más poderoso que la oración. ¿Eso es correcto decirlo? Sí. No. No es correcto decirlo. Porque eso significa de que, ok, voy a orarle al Señor y lo voy a hacer con poder. Y le voy a pedir esto y esto y esto y esto. ¿Esa es la confianza que yo debería tener en mi oración? No. ¿A dónde debería poner mi confianza? En Dios. Porque Él sí es todopoderoso. Y Él es más grande que todas las cosas. Y Él es el principio y el fin. Entonces, que no hay nada más poderoso que la oración, o que no hay nada más fuerte que la fe. A veces decimos, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo... ¿Y qué? ¿Vas a dejar de confiar en Dios Todopoderoso porque tienes fe en ti o fe en Él? Aunque tengas fe en Él, si esa fe es dirigida toda a Él, entonces sí, tal vez estás en lo correcto, pero no en tu propia fe. Yo no puedo confiar en mi propia fe. La fe que tengo es un don de Dios, Él me lo regaló. Y esa fe me ayuda a buscar de Él y a depender de Él. No a confiar en ella como algo que yo me aferre. Entonces, no hay nada más fuerte que la fe y no hay nada más grande que Dios. Eso sí es cierto. Ese fue el primer punto. Vamos a correr. La fe en el poder de Dios. Pablo nos da un contraste en cómo la sabiduría humana jamás nos llevará a Dios. Tenemos que tener cuidado. El hombre falla. El hombre es débil. No hay nada bueno en el corazón del hombre. Si queremos un corazón transformado, esa transformación viene por el ministerio de la palabra. Esta transformación viene por el entendimiento de Cristo crucificado. Si no entendemos que Cristo debería de haber muerto como el sacrificio perfecto y que su resurrección es la que nos pone en esa posición de esclavo comprado por la sangre de nuestro Señor. Una vez que entendemos eso es lo que empieza a transformar al hombre. Entonces, Pablo nos da un contraste en cómo la sabiduría humana jamás nos llevará a Dios. La futilidad de la sabiduría humana ya la vimos en esos versículos y tenemos mucho que poder rescatar del capítulo 1 también, pero vamos a ver un poquito más en este. Y el último sería el poder y sabiduría de Dios. Y vemos el contraste de los dos, la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. ¿Qué podemos encontrar en la sabiduría de Dios acá? Bueno, primeramente hay que explicar que la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina, ¿ok? La diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios es que la sabiduría humana es destructiva, egoísta, divisiva y solo presenta desorden en las relaciones interpersonales. ¿Ok? ¿Qué es la sabiduría humana? Leámoslo de nuevo. Y la sabiduría de Dios. La diferencia entre las dos. La sabiduría humana es destructiva, egoísta, divisiva y solo presenta desorden en las relaciones interpersonales. En cambio, la sabiduría divina es generosa, unificadora, de orden y constructiva. Si estamos caminando en la sabiduría divina y nos apegamos y nos sometemos a ella, a su palabra, al Espíritu Santo, para que Él sea el que me haga los cambios en mi persona, yo voy a ser una persona unificadora, una persona generosa, una persona constructiva. Pero si caigo en el error de creer en la sabiduría humana, eso lo único que hace es llevarme a una destrucción, a ser egotista, a ser divisivo y no
tener el resultado deseado, porque la sabiduría humana no transforma. Solo la palabra puede hacer eso. Sí, es amén. Miremos la sabiduría humana en estos versículos entonces. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, aquí viene la sabiduría, pues nada me propuse saber. Nada me propuse saber, dice Pablo. ¿A qué se refiere con que no quería saber nada? Miren lo que sigue después. Nada me propuse saber entre vosotros. En pocas palabras, y es lo que yo he dicho, a veces hemos dicho esto, yo lo he dicho, creo yo. Viene una pareja de incrédulos y dice, ¿sabe qué, pastor? Me gustaría que, fíjese que tengo problemas con mi esposa, bla, 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 y dicen que ustedes dan consejería. ¿Me pudiera ayudar con mi problema? Un buen consejero debería de no enfocarse en el problema de ellos, primeramente porque ya lo discutimos y dijimos de que son incrédulos. ¿Cuál es el problema mayor que tienen ellos fuera del problema matrimonial? La incredulidad, sí, pero es la vida eterna, diríamos. ¿Por qué? Porque no tienen una todavía definida según ellos. Aunque Juan 3, 17, 18 dice de que muy claramente que aquel que no cree ya ha sido condenado. Entonces el problema de los incrédulos que quieren consejería es que la consejería única que un cristiano pudiera dar a un incrédulo no es saber cómo está tu vida, cómo está tu trabajo, qué es lo que haces, cómo están tus hijos. Todo eso es bueno y no le quito mérito ninguno. Pero ese no es el enfoque de un consejero bíblico. Y Pablo lo está demostrando acá. Pues nada me propuse saber, dice, entre vosotros. ¿Por qué? Porque su enfoque es, excepto, dice, a Jesucristo y a este crucificado. Viene, me imagino, una pareja llegando a Pablo a pedirle instrucciones. ¿Qué creen que iba a hacer Pablo? Hablaré de Cristo. Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque es lo que cambia al hombre. Entonces dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. En pocas palabras, fue débil. ¿Cómo nos utiliza el Señor mejor? ¿Cuando estamos fuertes o cuando estamos débiles? Cuando estamos débiles. Entonces Él está demostrando acá que su debilidad lo hacía poderoso en un sentido. ¿Por qué? Porque su debilidad lo ponía en una posición en la cual no dependía de Pablo, sino que dependía de la palabra y de lo que Cristo había hecho, y ese era el mensaje que Él iba a dar. Nada me propuse saber excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con temblor. Estuvo también con la demostración del Espíritu y de poder. Porque Pablo por sí mismo, sin la ayuda del Espíritu Santo, no era nadie tampoco. De la misma manera nosotros, a veces queremos cambiar, queremos hacer esto, pero no nos sometemos al Espíritu Santo. Si no hay sometimiento al Espíritu, ¿quién nos puede cambiar? La sabiduría humana no me va a cambiar. Mis esfuerzos personales no me van a cambiar. Por mucho que pueda o que quiera. Sí puedo avanzar un poco, sí puedo lograr ciertas cosas, pero en este mundo. Pero en espiritual estoy perdido. A menos que recaiga y me someta a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo y del poder que Él ejerce en mi vida. Y todo esto debería de hacerlo desde un punto de vista débil, con temor y con temblor. Entonces, para ver la sabiduría divina, miren lo que dice Pablo, desde el principio hasta el final. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado.
y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Muchos dirían, al leer eso estaría diciendo yo, bueno, pobrecito Pablo. No, era lo que necesitaba en ese momento. Estar en debilidad, con temor y con temblor, porque era lo que lo iba a llevar a depender de Dios y no de él mismo. Yes. Amén. Y mucho temblor, dice, con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, miren lo que dice, para que vuestra fe descanse, solo miren lo rojito ahí, para que vuestra fe descanse en el poder de Dios. ¿Sí me entendieron? Para que vuestra fe descanse en el poder de Dios. La fe por sí misma, sin Dios Todopoderoso, no es nada. La fe debería descansar en Él, porque Él es el que nos da todo lo necesario. Entonces, nuestra fe descansa en el poder de Dios. Tengo 5 minutos. Aguántense ahí. Nuevamente, volviendo a Pablo, el trabajo de Pablo, dado por Cristo mismo, era que predicara el Evangelio. Y eso lo hizo muy bien. Por eso dice lo siguiente en Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. Es poder de Dios, ¿ok? El Evangelio es poder de Dios. A veces se nos olvida ver eso. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todo el que cree. ¿Okay? Hay padres acá que viven una vida, digamos, buena, bien, pero si no han creído en Cristo como Rey y Salvador, como el único sacrificio, no importa toda la bondad que tengan, necesitamos ser cambiados. Y para eso el hombre necesita creer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Es buena la fe? Sí, es un don de Dios que me lleva ¿a dónde? A los pies de Cristo. Pero la fe no es absoluta. Sin el poder de Dios, la fe no es nada. 1 Corintios 1:23. Vamos atrás. Pero nosotros predicamos, Pablo nuevamente, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Qué es Cristo crucificado para los gentiles nuevamente? ¿Qué dice? Es piedra de tropiezo. Por eso les decía yo, ustedes traen un incrédulo acá y les quieren enseñar de cómo ser un buen padre, no le va a interesar nada. Pero si ustedes predican el Evangelio y a Cristo crucificado, eso los va a conmover. Eso los va a poner en una posición muy incómoda. Y es lo que la palabra debería hacer con cada uno de nosotros. Incomodarnos. Sí, es amén. Hay quienes no les gusta ser incomodados en los servicios. Cierto. Pero no veo otra forma. La Biblia toda es incómoda. No. Pablo había sido escogido. Ananías, cuando el Señor le dice, ve a para que lo sanes, para que ore por él. En el Hecho de los Apóstoles 9, 15, 16, hace lo siguiente, pero el Señor le dijo a Ananías, ve porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Padeció Pablo? Mucho. ¿Y por qué a nosotros no nos gusta sufrir? ¿O no queremos sufrir? No es que no nos tiene que gustar, pero no queremos sufrir a veces. Obviamente nosotros no somos Pablo, ni somos uno de los apóstoles. Pero se puede aplicar en una forma general el mensaje acá de que es para nosotros también. ¿El cristiano va a sufrir por la fe, sí o no? Sí, es amén. Es obvio de que sí.
Hechos 26, 16, 18, continúa la historia de Pablo, él la está contando y dice, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, Jesucristo hablando con él, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. ¿Quién iba a estar detrás de él? Cristo mismo, cuidándolo, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Ese era el mensaje de Pablo, lo que Cristo le había dado. 1 Corintios 1, 22, 25, porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, los apóstoles decían, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sí escucharon eso? Porque la necedad de Dios es más sabia que la de los hombres, que los hombres. O toda la sabiduría humana no se compara ni con la necedad de Dios, imagínense. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora entienden por qué Pablo predicaba a Cristo crucificado, es obvio. 1 Corintios 26, 29. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. En pocas palabras, la sabiduría humana no tiene valor en comparación. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido ¿a quién? Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Era Pablo necio? Sí. ¿Por qué andaba haciendo? Persiguiendo a los cristianos. Era necio. Estaba pegándole a Cristo con su talón. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Amén. La sabiduría divina, nuevamente, es lo que el hombre necesita. No necesitamos sabiduría humana. Estamos hablando en una forma espiritual acá. ¿Hay cierta sabiduría humana que pueda ser beneficiosa para nosotros? Sí. Ustedes van a un trabajo y quieren ser soldadores, tienen que aprender que alguien les enseña cómo soldar para poder llegar a ser soldadores. Entonces la sabiduría humana no necesariamente es desechable todo el tiempo. Hay ciertos beneficios que pudiese traer a nuestras vidas, pero no tiene el poder transformador de la palabra. Así es. El poder de la sabiduría de Dios. El poder de la sabiduría de Dios se muestra en presentar la obra del Cristo crucificado. Esa es la sabiduría de Dios. Así se presenta. ¿Ok? En presentar el Evangelio con humildad, fervor y ser solícitos en hacerlo. Pablo, antes de llegar a Corintios, había estado con los de Atenas. Dice que sus debates con los epicureos, eruditos y los filósofos estoicos en Atenas no consiguieron ninguna cosa. Así que en Corinto predicó el Evangelio sin adoptar la pose de un orador o filósofo. Más bien les llevó el mensaje de la salvación en términos sencillos que todos pudieran entender. Esta forma de predicar era poco usual en un contexto helénico donde se admiraba a los oradores expertos. Nuevamente, la salvación no es un logro de la sabiduría humana, es el abrazo del dramático, inesperado acto de amor en el Calvario. Amén. Esa es la salvación. Y si ustedes están acá sin conocer a Cristo, ustedes necesitan escuchar esto. Y para los que lo conocemos ya y andamos en la calle de la amargura, necesitamos el Evangelio también. Gálatas 6:14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, Pablo hablando, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién se gloriaba Pablo?
Por eso lo predicaba tanto. Por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Cuántos de nosotros tomamos esa actitud, la actitud de Pablo, en poder decir, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo? 1 Corintios 1, 30-31, mas por obras suyas estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién hizo la obra? Dios en nosotros. No fueron ustedes. El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. ¿Quién? Cristo es la sabiduría de Dios. Y justificación, y santificación, y redención, para que tal, como está escrito, el que se gloríe ¿en quién? En el Señor. ¿Qué nos trae la sabiduría de Cristo? ¿O qué nos trae el mismo Señor? Nos trae justificación, santificación y redención. ¿Entendemos eso? Muchas veces no lo entendemos. ¿Qué es justificación? Justificación significa que somos legalmente declarados no solamente no culpables, sino tenemos una justicia positiva. Eso significa que las obras justas y carácter de Jesús nos son contados. No nos hacemos justos por enfocarnos en nosotros mismos, porque Jesús ha sido hecho por nosotros justificación. Entonces la justificación que tenemos no es propia, fue puesta, fue dada por Cristo. ¿Sí me entienden? Esa es la justificación. La necesitamos, obviamente todo incrédulo la necesita. La santificación, apartados para Dios. Amén. Habla de nuestro comportamiento y cómo los creyentes deben separarse del mundo. Así es. Gloria a El Dios. padre cristiano que está acá y está fallando es porque está enfocado más en el mundo, en lo que Cristo y la sabiduría de Dios nos puede dar. Así es. Nosotros no crecemos en santificación por enfocarnos en nosotros mismos, sino en Jesús, porque Jesús ha sido hecho por nosotros santificación. Así es. Amén. Y la redención es una palabra de intercambio de esclavos, era una compra y venta, ¿ok? La redención que hizo Cristo en la cruz es lo más precioso que pudo haber hecho Dios por nosotros. Él depositó a su Hijo para que fuera sacrificado y que derramara cada una de las gotas de sangre que Él tenía para podernos comprar. Esa es la redención, cuando nos hemos sido comprados. De una esclavitud pasamos a otra esclavitud. Éramos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos de Cristo porque Cristo pagó el precio por nosotros. Así es. Amén. Redención es una palabra de intercambio de esclavos. La idea es que hemos sido comprados para libertad permanente. Nosotros no podemos encontrar libertad a través de enfocarnos en nosotros mismos, porque Jesús ha sido hecho por nosotros redención. Gloria a Dios. Pablo, nuevamente, demuestra en su epístola que posee elocuencia y sabiduría. Sí, era obvio. Por esto, en este contexto, Pablo no quiere decir que carece de habilidades, sino que apunta a los excesos de filósofos y oradores griegos. El apóstol se niega a usar esos métodos. Más bien, prefiere predicar con claridad el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Por qué la cruz? Porque la palabra de la cruz, de acuerdo a 1 Corintios 1:18, es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Miren lo que dice un estadista romano. El estadista romano Cicerón dijo: la cruz habla de lo que es vergonzoso, muy horrible, nunca debería mencionarse en una buena sociedad. Si hubiéramos sido testigos del sufrimiento de Jesús, cuando la multitud gritaba: crucifícalo, crucifícalo, si estuviéramos en nuestro juicio acerca de nosotros, hubiéramos gritado en respuesta: no lo crucifiquen. Si deben ejecutar a este hombre, háganlo de forma honorable. Déjenlo morir la muerte de un hombre digno. Pero no lo expongan al horror y a la humillación de colgarlo en la cruz. Eso es lo que este estadista romano piensa. Pero Dios quería a Cristo crucificado, y si no abrazamos la cruz, aún con todas estas extrañas contradicciones y demandas, entonces estamos perdidos. Cristo, el Mesías, significaba poder, esplendor
y triunfo. Crucificado significaba debilidad, derrota y humillación. Por eso en los principios de la iglesia cristiana, ¿qué decían? Acusaban a los cristianos de seguir a un hombre muerto. No sabían que la resurrección era verdadera. Cristo crucificado era el mayor contraste y esto era lo que Pablo predicaba. Terminemos. Deja que cada púlpito diga, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escuchen esto es una historia. Deja que cada púlpito diga, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Una iglesia fuerte inscribió estas palabras en un arco que daba al patio de la iglesia. Con el tiempo, dos cosas pasaron. La iglesia perdió su pasión por Jesús y su evangelio. Hiedra, una planta, empezó a crecer en el arco. El crecimiento de la hiedra, cubriendo el mensaje, mostraba una decadencia espiritual. Originalmente decía fuertemente, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero la hiedra creció, solo se podía leer, nosotros predicamos a Cristo. Y la iglesia comenzó a predicar Jesús, el gran hombre. Jesús, el ejemplo moral, en lugar de Cristo crucificado. La hiedra siguió creciendo y pronto solo se podía leer, nosotros predicamos. La iglesia también había perdido a Jesús en el mensaje, predicando temas religiosos y gracias sociales. Finalmente, solo se podía leer nosotros. Y la iglesia también volvió otro lugar de reunión social. Todo acerca de nosotros y no acerca de Dios. Las iglesias de nuestro tiempo no quieren escuchar de Cristo crucificado. Y no predican el evangelio como se debería de hacer. 1 Timoteo 4:13, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Eso es lo que deberíamos de hacer. Amén. 2 Timoteo 4:1-2 dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y ese es el final. Gloria a Dios. ¿Estamos viviendo el evangelio de Cristo? ¿Estamos predicando el evangelio de Cristo nosotros mismos? ¿Estamos entendiendo el evangelio de Cristo? ¿Sabemos el poder que tiene Dios por medio del evangelio de Cristo en nuestra vida? Si no lo sabemos, busquemos de su presencia. Si no lo sabemos, estudiemos más los evangelios. Estudiemos más Romanos. Estudiemos más Gálatas y todas las cartas de Pablo. La fe en el poder de Dios que transforma los corazones es lo que el hombre necesita. Los padres que están ahora acá y que no están viviendo una vida entregada a Dios necesitan escuchar el evangelio. Sí, es amén. Es lo que necesitamos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la forma en que utilizaste a Pablo y dejar estas cartas tan preciosas que nos llenan de conocimiento y sobre todo de sabiduría divina. Es lo que el hombre necesita, no la sabiduría humana. Señor, confórtanos también en esos momentos de altibajos que tenemos. Padre, perdónanos las veces que fallamos y te ofendemos y pecamos. Señor, venimos ante ti arrepentidos porque sabemos que pudiéramos ser mejores, más fieles, más obedientes. Y hemos fallado, Señor. Hemos fallado mucho. Padre, queremos confiar en ti en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por Cristo crucificado, porque Él es la única manera que el hombre puede entender el poder que tiene el evangelio. La única manera en que el hombre puede ser transformado para gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Padre, por tus palabras, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.